Bueno, vamos a seguir hablando en este encuentro de lo que tiene que ver con las unidades de medida y cuáles son los saberes que los chicos portan desde nivel inicial. Como les dije en el video de la clase pasada, nosotros estamos trabajando con estos 3 bloques desde la sala de 3 años. Es más, si nos remontamos a lo que es el jardín maternal, lo que tiene que ver con espacio, con desplazamientos, con descubrimiento del espacio que ocupa el cuerpo, de las relaciones entre sujeto y objeto y entre objetos entre sí, esto se comienza a trabajar en el jardín maternal. En el jardín maternal, si bien no hay áreas curriculares, sino que son como grandes campos, hay muchos que son los que van a permitir construir posteriormente todos estos saberes. Hay campos que tienen que ver con lo que es el juego, que además para nosotros en nivel primario es una herramienta muy importante, es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, el juego y el material concreto. Es algo que trabaja a nivel inicial y que nosotros no debemos abandonar nunca en el nivel primario y sobre todo en el primer ciclo, porque es una manera de visualizar un montón de relaciones entre los objetos. Bueno, vamos a continuar. Primero vamos a cerrar lo que es medida y después vamos a volver a revisar estos 3 grandes ejes. Bueno, ¿qué trabajamos sobre peso en el nivel inicial? ¿Cuáles son los saberes que los niños han construido? Han estimado visualmente, han sopesado con las manos, por ejemplo. Una idea sería, bueno, mostrarle distintos objetos, comparar 2, no más de 2, porque establecer comparaciones entre 3 sería muy complejo para un niño de esa edad. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ellos miren estos 2 elementos que uno les presenta, por ejemplo, un cubo grande hecho en cartón y un cubo que será hueco y un cubo más pequeño de madera. Es decir, ¿a qué tipo de relaciones aspiramos a que lleguen? Uno les presenta esos 2 objetos, un cubo chiquito de madera y uno grande hecho en cartón, que es hueco. Bueno, que estimen visualmente. Es muy probable que un niño de esa edad diga que el de cartón, porque es más grande, va a ser más pesado. ¿Por qué? Porque hay una creencia en ese momento de prescindir de cuál es el material del que está hecho ese objeto, sino en una primera apreciación por su tamaño dirían que uno es más pesado que otro. Entonces, primer punto, la estimación visual. Ese es el recorrido que hemos hecho todos para aprender la noción de medida. Después, sopesar con las manos, es decir, eso que yo anticipé visualmente, que me parece que el cubo de cartón es más grande que el cubo chico de madera, sopeso con las manos a ver si es así. Bueno, en ese momento va a surgir la duda para el niño, porque ahí se va a dar cuenta que el de madera, si bien es más chiquito, es más pesado. La tercera etapa que uno sigue para construir la noción de medida tiene que ver con esto de utilizar un elemento de medición no convencional. Como les dije la semana pasada, los niños en realidad en el nivel inicial sí hacen un reconocimiento de los elementos que se utilizan convencionalmente para medir. ¿Por qué? Porque forman parte de su vida cotidiana. Es decir, conocen el metro de carpintero porque quizás alguno en la familia lo utiliza, el centímetro de la modista porque en alguna vez lo han utilizado en sus casas para medir. Conocen el altímetro porque cuando van al pediatra, el pediatra los mide. Conocen el metro que se usa en las mercerías porque han acompañado a la mamá a comprar 2 metros de elástico. Es decir, saben que conocen lo que es una regla graduada porque hay en la casa o porque tienen un hermanito que ya está en primaria y lo ven que la utilizan y sabe que ese objeto se utiliza para medir, pero bueno, no sabe cómo se utiliza en este momento ni sabe qué representan todas esas rayas. No conoce exactamente qué representa un centímetro, qué es un milímetro, pero sí sabe que hay una serie de objetos que existen que la gente los utiliza para medir.
o conocen también la cinta métrica, es decir, esa exploración de qué elementos conocen que se utilizan para medir se hace en el nivel inicial. Si hablamos de peso, bueno, conocen la balanza que por ahí la madre utiliza en la cocina, la balanza digital que utilizan cuando van a la verdulería, cuando compran fiambre, es decir, saben que esos objetos se pesan y que su precio va a tener que ver con el peso y preguntarán por qué se pesan. Conocen la balanza que por ahí tienen en la casa, en el baño para pesarse, o bien cuando van al pediatra, el pediatra los pesa. Si tienen un hermanito que es un bebé, van a ver que lo pesa el bebé en otro tipo de balanza. Es decir, saben que hay un elemento que se utiliza, que hay diversos elementos que cumplen la misma función, pero que son diferentes según para qué los use. Es decir, que esté pesando. Entonces, en general, en el nivel inicial, la balanza que utilizamos es la balanza de platillos. Como es muy difícil conseguir una balanza de platillos con las pesitas y utilizar las pesitas como elemento, así como utilizamos el borrador y decir, bueno, esta caja pesa 2 pesitas de estas de color amarillo, lo que se hace es una balanza de tipo casero con una percha y con 2 recipientes, tratando atada con hilo, que mantengan equilibrio, como para que los chicos vean situaciones de equilibrio y desequilibrio. ¿Qué pesa más? Es decir, que un brazo de la balanza baja más si el objeto es más pesado. ¿Cuánto necesito para equilibrarla? Es decir, si esto es más pesado que esto, bueno, voy a necesitar agregar cosas de este lado de la balanza si quiero equilibrarla. Es decir, ese es el proceso que vamos a hacer para la idea de peso. Para la noción de capacidad, básicamente lo que utilizamos como elementos no convencionales de medición va a ser para preparar recetas, tantas tazas de harina, tantas tazas de azúcar, tantos vasos, cucharadas grandes, cucharas chicas. Es decir, elementos, no podemos ir a la jarra graduada porque no van a poder interpretarla, no la van a poder leer, no van a poder entender que son 250 mililitros, pero sí unidades que sean no convencionales de medición vamos a estar utilizando. Y después nos queda la magnitud más compleja para trabajar, porque es la noción que más tardíamente se adquiere, que tiene que ver con la noción de tiempo. En general, en el nivel inicial se trata de construir la noción de distintos momentos a lo largo del día, asociado con las actividades que uno hace. Me levanto, me visto, desayuno, al mediodía almuerzo, después a la tarde meriendo y a la noche cenamos. Es decir, en qué horario voy al jardín, las distintas rutinas que tenemos en el jardín y también, por ejemplo, las nociones de ayer, hoy y mañana. Intentar pero va a ser un aprendizaje memorístico de los días de la semana. En general, en todas las salas de jardín hay un elemento que es un portador numérico, que es el calendario, que está armado por mes y dividido por semana con los nombres de los días para que ellos vayan poniendo la fecha y que va ayudando. También esto de escribir todos los días la fecha ayuda a ir construyendo esta noción de tiempo. Uno puede estimar, actividades comunes que se dan es darle la duración de 2 canciones como para ver cuál les parece que duró más. Bueno, ese tipo de actividades son las que se pueden hacer. ¿Cómo medir la duración de un acontecimiento? En realidad el elemento que más frecuente se utiliza es el reloj de arena, que se puede fabricar caseramente con las botellas pequeñas como esta. Entonces se ponen 2 botellas, se ensamblan por este hueco, se les pone una media, algún elemento que haga que la arena vaya pudiendo caer, se toma el tiempo que dura y uno la irá manejando si quiere que dure 1 minuto o 1 minuto y medio. Imagínense que en el nivel inicial las actividades duran poco tiempo. Esos son los conceptos que los chicos deberían portar del nivel preescolar y que para nosotros serían nuestro punto de partida. ¿Qué tipo de actividades, por ejemplo, hacen trabajando espacio y formas geométricas?
Por ejemplo, uno les puede dar una serie de figuras geométricas recortadas y les piden, supongamos que le dan 5 cuadrados, 3 triángulos y 2 círculos, y les piden por grupo que construyan algo, por pareja, que construyan algo con todos estos elementos y que después se lo tienen que comunicar por dictado al otro grupo, que sin verlo va a tener que reconstruir esa figura. Para eso, una de las cuestiones importantes es que les vamos a dar todas las figuras del mismo color para que ellos no puedan decir pone el rojo arriba, sino que tengan que describir las figuras por sus propiedades físicas. Y van a tener que indicar también la posición, van a tener que decirle, bueno, pone el que tiene 4 lados a la derecha, arriba de ese el que tiene 3 lados. Entonces estamos forzando que describan las figuras por sus propiedades físicas y que puedan también describir posiciones. Este tipo de tareas se continúa en el primer ciclo de la escuela primaria, en donde nosotros lo primero que vamos a ver son secuencias didácticas que tienen que ver con el trabajo con las figuras, con el dictado, con hacer un pedido de figuras. Es decir, se profundiza estas cuestiones que se comienzan tibiamente a trabajar en el nivel inicial. Bueno, gracias, nos seguimos viendo en la próxima.